Dale, pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y pues bueno, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, agradecer estas cervezas son cortesía de qué pecho. De Marlisha, ¿no? De Marlisha Sandoval. Sí. Obrigado. No me equivoco. Muchas gracias. Bueno, ya. Se me olvidó la bebida que nos trajiste, la cachaza. La cachaza. Bueno, en otro capítulo nos lo saldrá ese nos- pomo. Pomito brasileño. Pomito brasileño. Esa pomada. Para olvidarse de las penas. Es cierto. Pues. Pero todo bien, todo bien. ¿Todo Capítulo bien? 56. Capítulo 50. 56 veces haciendo esto. Sí, Y pues de nuevo, ¿no? O sea, recordarles que los que nos ven en Spotify, que nos compartan, los que nos ven en YouTube, comenten, denle like, también compartan, suscríbanse. Y pues... Ya a ver. saben, pueden donar, no es cierto. Bueno, sí, pero Sí, o sea, sí es pueden broma, donar. pero si no quieren no es broma. Pueden donar y únanse a nuestro club selecto de De Patreon. Patreons. De Patreon, Podrán pero si tener no, una sesión especial con el buen Eduardo. claro, con todos. Un masaje de con pies. todos. así. Con callos, ¿no? Esos son los buenos. Pues nuestro capítulo de hoy va a ser un capítulo, yo considero interesante. Pero a ver, Ok. a lo largo de nuestro podcast siempre hemos hablado de matemáticos famosos que han dado toda su vida y trabajo a esta ciencia. Sin embargo, ¿qué hay de aquellos que, aunque estudiaron matemáticas, decidieron tomar otros caminos y también se hicieron famosos? Ok. Pues sí, en este episodio del podcast hablaremos de famosos que son matemáticos y científicos, que se dedicaron a otras cosas. O sea, ok. O sea, son matemáticos, pero no son conocidos por ser matemáticos, Ok. sino porque hacen otras cosas. Y la primera, ¿ustedes conocen muchos antes de comenzar? Bueno, yo creo que el ejemplo más conocido es del astrofísico, ¿no? Doctor en astrofísica o en física. Ryan May, ¿no? Exactamente. Ese es el ejemplo más más bien es el único que conozco. Ustedes ahí que están escuchando el podcast, ahí déjenlo O en los bueno, comentarios. en A el ver, de los- yo conozco a Paquita, la del barrio, ¿no? O bueno, de los Simpson también hablamos de 2 guionistas, ¿Qué al son? menos hay 2, Ujú. que hay más, pero 2 que eran, uno sí era matemático y sí se dedicó a ser guionista, ¿no? De comedia. Bueno, sí, claro, al final, pero son conocidos en el ámbito. O sea, sí, son Digamos, no es como una estrella, ¿no? Que dices, ay. como una Claro, celebridad. claro, no es que una dices, celebridad. güey, ese güey es matemático, pero sí lo son. Sí, Entonces, sí. eso es de lo que vamos a hablar hoy. De esos matemáticos que nadie sabía que eran matemáticos. Ok. Ok. Y, pues sabemos que las matemáticas y la música están muy relacionadas. Diversas canciones que siguen patrones de números primos o secuencias específicas suenan de una manera más armónica, ¿no? Así es, Bad Bunny es bueno, matemático. Ah, ok. El perreo, ¿no? Con razón es su éxito, güey, sí. Todo Ya tiene decía yo que explicación matemática. algo sentía yo cuando escuchaba Bad Bunny, Sí. que decía, este carnal, Me algo sentía trae. atraído, ¿no? A los Island Boys, güey. Sí. Esos patrones de números, ahí estaban. Ese último disco, chulada. Que por todo cierto, ese es una deuda también que tenemos con el podcast, ¿no? Que ¿De van... Bad Bunny? No. También, güey, es la otra deuda, güey. ¿Boletos para Bad Bunny? De mate... Estaba bien No, perro no, de de- conseguir, güey. Sí, estaban Perdón. Sí, no, sí, güey. No pude conseguir.
Si alguien que tiene un reventa. Si alguien le sobra, si a alguien le sobra uno, pues por favor, dos, por favor. ¿Dos? No, o sea, las matemáticas y la música. Sí. Sí. Sí, cierto. No, o sea, No, yo la pero verdad, nosotros hemos comentado un montón de veces de hacer el capítulo de matemáticas y la música, y la verdad es que a los tres nos ha dado miedito Sí, hacerle, porque es un tema, güey, uno Que puede hacer deberías de también saber considerablemente de música para poderlo explicar. De hecho, queremos ver cómo invitar a alguien para ese Alguien, sí. capítulo, Exacto. para que nos explique cosas nos más bien, ilustre. ¿no? O que nos den su perspectiva de cómo la música, ellos Sí, así, sin analizar matemáticamente cómo es para ellos, y ya de repente decir, es que por eso es una octava, ¿no? Por sí, exacto. Pitágoras mismo, ¿no? Que era por eso la octava. Pero bueno, continúa. No, sí está bien, está bien. Pero ya en algún otro capítulo Sí. tendremos eso. Pero sí están relacionadas bastante. Se nos están acabando los matemáticos underground, güey. Ajá. Ya tenemos que llegar a Ya a los peces gordos, ¿no? Eso, o sacar muchos temas de otras cosas. También. Y a veces pensamos que ser bueno en el arte implica, pues, no ser bueno en matemáticas, ¿no? Y no siempre es así. La primera pista, para que averiguamos de quién estamos hablando, se las voy a dar y va a ser la letra de una canción, a ver si la conocen. Y dice, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. ¿No la conocen? Pero es que es como poema, güey. Yo la neta soy malísimo en letras, güey. O sea, hay una canción que Habla escucho tonadita. 1000 años. In the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Ay, no, no la conocen, güey. Digo, ahorita que la Ese es un tarareas. clásico. Sí, claro. ¿Cacharon la canción? Sí. Pues seguro que sí. Ese Me vale más. Yo digo que sí, dice Chris. ¿Tú sí? ¿Productor sí? Sí, o sea, sí se escucha. ¿Tú sí? Sí. A ver. No la sé sí. toda, pero sí. Seguro dice La que sí, puedo nada más de la silbar. referencia, ¿verdad? No, ¿Sí? sí. Sí. No, buenísima. No, pero sí sé cuál es, güey. Pero sí, como decía Miguel. No, güey, no soy malísimo. Pues esta canción es muy famosa y claro que sí, es la canción de The Sounds of Silence. Claro, Ajá. claro. Ajá. ¿Sí la conocen? Sí, Es claro. bien depresiva, ¿no? Es un azul, güey, es bien azul. Sí. Entonces, ¿Quién la canta? para allá vamos. Ok. Ujú. Entonces, esta canción, pues, por ejemplo, en YouTube cuenta con 109,880,329 millones de vistas. Es una canción muy popular. Y esta canción está creada por uno de los miembros del dúo llamado, espérenme, Art. Espérenme, ya lo perdí, ya lo extravié. Bueno, espérenme. Entonces, bueno, esta canción está creada por un dúo donde uno de ellos, pues, es justamente matemático. Ok. Y pues es el dúo musical que se llama Simon and Garfunkel. No, la verdad no tenía Sí, idea. No, güey, yo también. Es que casi nadie conoce, bueno, tienen otras canciones que son conocidas. Pero me imagino que estos son como de los One Hit Wonders, ¿no? Que nacen Sí, un madrazo, una exactamente. canción que es muy Tienen famosa. algunas canciones famosas, por ejemplo, hay otra que se Es llama como Bridge las Over- Ketchup, güey. ¿Me estás diciendo que es como las Ketchup? Sí, son como Mambo Number 5, ¿no? Como Lu Vega, güey. o la Macarena, Seguro güey. era matemático Claro, también. sí, güey. Porque contaba muy bien hasta el 5. Güey, pero bueno, a ver, no es que contaba muy bien hasta el 5, en realidad el mambo número 5 es de Pérez Prado, un cubano, y después Lu Vega, güey, lo revivió, pero ya era un mambo muy chingonazo güey, que por cierto se llama mambo número 5 porque ese güey tenía diarrea mental, y pues ya hacía tantos mambos que Ya ya ni solo le le ponía ponían. número, güey, sí, Mambo N+1, ¿no? sí, exacto. Mambo Number 99. 10 plus 1. Ya. Sí, güey. 2 times 10 plus 1, ¿no? Ok, entonces, sí, como dice Eduardo, justamente, o sea, esa canción es como Sí, su como la hit, más- es la más conocida. Tienen otra, por ejemplo, que se llama Bridge Over Troubled Water, que es como, también es conocida, pero sí no tuvieron, no, Sí, no, pero esa- no es como Bad Bunny, como tú dices, ¿no? Que Sí. es puro hit. Lo que toca es oro, papá. Deja. Esa- Güey, es el artista más rentable del 2022 y 23, con una madre así, güey. Y la banda MS, güey. Son de los dos más. Sí, güey. Se pelea, güey. No, sin escalada. Entonces, como les decía, esta canción pues es del dueto o del dúo que se llama Simon and Garfunkel
y fueron, como bien dice Eduardo, muy populares en la década de 1960, hasta su separación muy poco después, en 1970. Uno de los participantes de este dúo, Art Garfunkel, nacido en Nueva York en el año de 1941, estudió en la Universidad de Columbia. Se graduó en Historia del Arte y obtuvo el máster en Matemáticas en 1967. Empezó a realizar su tesis doctoral. Sí, güey, o sea. The fuck. Ajá. Empezó a realizar su tesis doctoral sobre enseñanza de las matemáticas, pero la música le desvió de ese camino. Tras la ruptura del dúo en 1970, Garfunkel, además de intentar iniciar su carrera en solitario en la música, la clásica, ¿no? Se separan y pues yo voy a... su single, ¿no? Ajá, él intentó. Además de eso, también estuvo dando clases de geometría en un instituto de una secundaria de Connecticut. Durante 2 años. Qué chingón. Oye, profesor, dice mamá que estaba enamorada de usted. Aquí de lo cagado, güey. Sí. ¿Qué esperarías que pase con Claro, alguien, güey, claro, que es famoso y se pone a dar clases, güey? Sí, exacto. Todos quieren tomar sus clases, güey. Es lo cagado, güey. Es justamente lo que pasa. Entonces, él habla que en ese momento para él fue una pequeña laguna docente a lo largo de su carrera profesional. Y pues también hace otras cosas, ¿no? Como ser actor y poeta. En algunas entrevistas, él habla de que durante ese corto periodo como docente de geometría, lo describe como un momento extraño. Sí, güey. Pues sí, porque ya que habían alcanzado mucho éxito, pues enseñaba matemáticas en el instituto y, por ejemplo, comenta que cuando intentaba explicarles algún problema a los alumnos, Pero cántela. le decían, le preguntaban cosas como de ¿cómo eran los Beatles? O ¿qué se siente estar en un escenario? Les hacían preguntas más bien sobre su Oiga, vida. profe, hablando del teorema de Pitágoras, ¿qué sintió cuando fue al concierto de fulanito? Sí, exactamente. No mames. Eso es lo que pasó. Sí, pues sí. Sí, como- güey. Pero está cañón, ¿no? Sí, está cagado, güey. O sea, cambias tu vida Pero completamente. radicalmente. Digo, aunque es tu profesión, o sea, aunque tú eres un Sí. profesional de ello y sabes qué pedo, güey. Sí, o sea, supongo, ¿no? Que el podcast era muy famoso y en un punto dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un break. Cada quien dijera, vamos a dar clases, ¿no? Te vas al Conamat, güey, a dar Y, clases. y que te dijeran, oye, ¿y por qué es el capítulo tal? Y te dice, no, güey, pues estamos aprendiendo, ¿no? Que te preguntaran cosas que no tienen que ver con la escuela, sino con tu otro Sí, sí, jale, sí. ¿no? Pero sí, suena. Suena cagado, la neta. Ay, sí, Pero eres- imagínate, sí, Es- ese grupo alcanzó el éxito mundial. Ujú. Yo creo que hasta era, yo creo que por eso él lo describe como un momento extraño, porque yo creo que ni siquiera podía dar clases de matemáticas. No, pues no, o sea, Güey, ¿quién te va a poner atención a eso cuando, imagínate, que le dijeras, no, es que mi profesor es Art Garfunkel, ¿no? Güey. La tía. No mames, que es Ardan porque. Que sí, güey. Ten mi LP para que se lo vayas a güey. firmar, güey. toma mi sostén. Cuando llegues, déjaselo. Ten, sobrino. Ay, le dejas esto en Y dos en su manzanas. escritorio. Ah, 2 manzanas. Y ahí con su. O 2 melones, ¿no? güey. Depende Sí. de la tía. Jerry llevaban las mamás a sus hijos, ¿no? A Sí. Pedrito, ¿no? Y Sí. también los papás, ¿no? Sí, y aparte, yo quisiera muy subrayar. Digo, si profes, güey, que en la universidad te cuentan su vida y estás así de, chido, ¿no? Pero ahora ya Ajá. cuénteme lo chido. Bueno, fíjate ese güey que sí tiene un montón de contar. Y en vez de que él quería dar clases, todos querían preguntarle más sobre su vida, güey. Y no solo sobre ellos, porque es lo que decía, o sea, al final ellos convivieron con otros grupos Claro. y les preguntaron, Sí. ¿y cómo son el otro grupo? Sí, o sea, y justo como dices, estuvo en la época de los Beatles, Sí, le preguntaban. de los Rolling, ¿no? Todas esas. Sí, sí, claro. Entonces, esa es, Sí, güey. es una canción muy famosa, pero, y ese grupo, aunque tuvo unos hits, pero, pues sí, uno de ellos era matemático. Qué chingón, güey. O sea, no. Y tenía el máster, güey, en matemáticas. Sí, y tenía estaba el por su máster. doctorado también. Y bueno, y Perro. empezó el doctorado, o sea. Sí, no. Sí, pues era juguetón, ¿no? Bueno, ya ahorita que llegues al otro Ajá, ejemplo, al güey, ahí otro. vamos a platicar de eso, ¿no? Y bueno, pues habíamos dicho que este sí es una referencia relativamente antaña. La canción la conocemos. Pero si este grupo es muy viejo, tenemos una referencia más actual. Les daremos una pista y tienen canciones que hacen referencia a las matemáticas con títulos como Twisted Logic, Square One, Proof, Major Minus y 42. ¿Ok? ¿No?
A mí me suena, la de Proof me suena. Es que el Chris ahorita me lo imagino como Dora la Exploradora. Vamos a darles una pista. Ese queda viendo la cámara, el Chris. ¿No? Muy bien. Escriban en los comentarios, amigos. Aparte todos callados de cara. ¿A poco no? Güey, si ustedes son los No, pero a ver. alfa en las referencias, No, todo no. lo conocen. Bueno, los nombres sí son muy matemáticos, ¿no? Sí. Sí, 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 Square sí, One, Todos. Ajá. Bueno, pues hablamos del músico inglés John Buckland, guitarrista y fundador del grupo Coldplay, Ah, no mames, no, güey, no. conocido por álbumes como Parachutes. Güey, cualquiera que digas. O sea, güey, dices Coldplay, güey, ya Coldplay, cualquiera. Sí. exactamente. A lo mejor ustedes lo recuerden más Ah, por sí, seguramente me recuerden como álbumes con Parachute. ¿no? Viva la vida. Sí, ya. El guitarrista que es El fundador. ¿Baterista No, o el guitarrista. El guitarrista. guitarrista que es fundador del grupo De la banda, Coldplay sí. es matemático. Ah, no mames, no sabía, güey. ¿Sí? John Buckland, nacido en 1977 en Londres, estudió astronomía y matemáticas en el University College de Londres. Allí Es que conoció son a... ingleses, güey. Sí, güey. Es que son ingleses, como que ahí tienen que tener. Sí, o no, como que no me basta solo con el Ya. éxito musical, ¿no? Tuvo que tener algo más. Ay, no vas a ser matemático. Voy a ser una banda mundialmente conocida. Y allí conoció al otro miembro de la banda, Chris Martin, quien estudiaba cultura antigua. Se hicieron amigos y juntos montarían la banda Coldplay. Güey, no mames. Y no- después Gwyneth no tenía- Paltrow lo engañaría No a tenía. Chris Martin. Sí. Y bueno, y si no era una razón, Tampoco, güey. y si apenas que vinieron, ¿no? Al concierto, que hasta cantó Amor Eterno en español. Bueno, si esa no es una razón suficiente para que la gente lo ame, pues ya con Bueno. esto todos los de Por Contradicción lo van a amar más de lo que ya lo Que aman. Chris Martin tiene como un guiño ahí muy chido que al país que llega, como que pregunta una canción muy icónica de ese Ajá. lugar. Cuando fue a Argentina. Y se le intenta aprender, ¿no? Cuando fue a Argentina, o a Chile más bien, ¿no? No me acuerdo. Cantó rolas de Soda Stereo. Ah, yo creo que Chile, ¿no? Chile, ajá, Chile. No, Bueno, no sé, Argentina, güey. no sé, pero sí, pero. No, pero por ejemplo, aquí tocó en Monterrey y preguntó como una banda icónica de Monterrey. Y también cantó con Maná, Maná, güey. porque en Guadalajara le preguntó como algo icónico ¿Cómo y fue, quisiera? pues, Güey, Maná, ¿qué pedo con Maná? No, güey, ¿no pero vieron? estaba bien feliz No, pero ¿no vieron que Maná cantó Bueno, Cómo fue. quisiera vivir sin agua, güey, Nuevo León? No seas Ah, mamón. güey, está chido. Está chido. ¿Cómo quisiera güey, es una poder mamá. vivir sin Imagínate agua? que hoy ¿Los le no hace- saben? Imagínate que hoy ese Nuevo León concierto. tiene- Hay una crisis Para muy los fuerte. que no lo saben, nos escuchan. Miguel, ¿podrías explicarlo, por favor? Ajá, sí, o sea, digo, para los escuchas, de hecho, sabemos que una de nuestras escuchas Es de Monterrey. Ajá. pero digo, para los que no están enterados, en Monterrey ahorita hay una crisis muy fuerte de agua potable. El norte de México. Sí, en el norte de México, pero en Principalmente particular en Monterrey, Monterrey. porque Monterrey es una de las 3 ciudades más grandes de México. Sí. Y pues está cabrón. Y entonces hay una canción de este grupo que dice, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua, güey? Dice sin aire. Sin la aire, letra original. güey. Sí, o sea, no mames, es como una pata en los huevos. a Y los- la cantó el perro, ¿eh? Sí, se atrevió. Es como, güey, Samuel, qué pedo con Ese Samuel. carnal, güey. Necesito que me llueva aquí las nubes, güey, ¿no lo vieron? Sí. No, sí lo vimos, pero. Cuando se puso su vestido así pegado, güey, escotado, y entonces hizo la del Necesito clima, que güey. me Sí. llueva aquí, Sí, tenemos que que- las nubes se queden. Está Bueno, pendejo, pero en güey. fin, el punto es que, sí, el guitarrista de Coldplay es Es matemático. matemático. Ah, no mames, no Y su gira fue sustentable. Ah, eso no lo sabía, ¿eh? Sí, la última gira que hicieron. De hecho, dijeron que no iban a hacer otra gira hasta que fuera ecológicamente sustentable. Y pusieron tapetes. Que cuando la gente brincaba, cargaban pilas diseñadas por Ah. BMW que alimentan el escenario. Ah, Entonces, y también había parte de su staff, pedaleando bicicletas que daban electricidad. así como en los Simpsons, ¿no? Así que son monos ahí escribiendo Ajá. así pedaleando todo para que Pero me da, jale su concierto, me da güey. risa porque ellos bien preocupados por el medio ambiente y que no va a hacer una gira hasta que fuera sustentable. Y Rammstein así, creando humo, nubes, fuego, güey. güey. Que acá puro pinche pirotecnia, todo lo que da, güey. Y fuego, o sea, ya ni que es pirotecnia, es fuego, así. Los contrastes. todo. Quizás Sí, por sí. eso la gente ama Coldplay, ¿no? También a Rammstein. Sí, güey, también a Rammstein los ama, güey. O sea, pero bueno, contrastes al final del día. Contrastes. Pero mira qué chingón. ¿Sí? Así que todos los fans de Coldplay,
mayor razón para ser fans de por Contradicción contradicción. Podcast, Porque ya hablamos. Se lo llevamos hasta la puerta de su hogar. Porque es matemático como nosotros. Y Apoya el podcast. él ya es exitoso, ¿no? Y yo, échanos la mano, ¿no? Si el 1% de los fans de Llegaran o sea, aquí. y dijeras suscribirse, güey, no mames, nos haríamos una locurísima. Una güey. celebridad. Sí, güey, ¿no? Y el último del que hablaremos es alguien que ustedes ya mencionaron. Nomás lleno 4 foros sol, güey. O sea, no mames. 1%, échanos. 1%. Las obras. Los que llegaron tarde. Es más, el 0.1% la armaríamos con eso, güey. Ah, el uno hay que aspirarle Si a. llegaremos a eso algún día, Sí, Coldplay, desearás Espérenos. estar sentado aquí con nosotros En hablando de un día matemáticas. vamos a hacer un por qué soy matemático con ese güey. Oh, no, increíble. Ah, ahí va a estar aquí. Oh, ya, Es el que tiene su gorrita, ¿no? Todo el tiempo. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ese es el otro que es matemático. Y ahora vamos a hablar de uno que también es También es Es como- matemático. es Sí, científico. güey. pero es muy conocido, es muy Ah, conocido. ok. Y es, pues, estudió astrofísica y es el músico británico Brian May. Exacto. Una pista. Échale, Pista. ¿cuál es la pista? Oh. Ahí está. Güey. Teo. No, ¿no es el bicho, güey? Ah, no. Ay, no sabía, güey. No sabía que el bicho era A ver, matemático. El bicho, güey, además que tiene el porcentaje de grasa corporal, güey, es matemático el güey, Y juega acá. Pues sí, es el Leo. A ver, No, ya. pues hablamos justamente del guitarrista de la banda de rock, Queen. De sus majestades. Ujú. Pues ya los conocemos, ¿no? Bueno, algunas. Ah, ya, dice, ya, a ver, ya, A el ver, que ya, sigue. Güey, El que algunas de las sigue. canciones que están firmadas por el guitarrista justamente es la de We Will Rock You, por ejemplo, Who Wants to Live Forever, y tienen otras, ¿no? Que son Muchas están más firmadas, que otras, güey, yo diría pero que- digo firmadas por él, Ajá, específicamente que él fue por el compositor. Ajá, por el. Bueno, que aparte ese güey fue el compositor de todos los arreglos de la guitarra en las rolas, ¿no? Ujú. Y pues bueno, ese caballero de pelo muy rizado, Y que se, tremendamente rizado. güey, aparte estuvo bien cagado porque en la película de Bohemia Ajá. parecía que lo habían clonado, güey, está igualito el actor que hizo a Brian May, ¿no has visto la película? Sí, ya la vi. Güey, está igualito. Ah, ¿sí la has visto tú? No, güey. Bueno, pues así Ah, está chido. es su Lo voy clon. a checar. No, pero aparte en esa, Animal. Pero dice que la película no está tan chida, ¿no? Nada más que Mm. tuvo mucho hit porque, pues, ay, güey, iba a ser una Sí, película de obviamente. Me ha hartado mucho hit porque es Queen, güey, Ajá. básicamente. pero no. pues Rami Malek tampoco hace Pero- ese Oscar, pero Pero digo, justo lo que te iba a decir, o sea, Rami Malek ganó el Oscar por esa película, güey, por hacer a Freddie Mercury, güey, qué pedo. porque se puso una prótesis, dicen, sácatela. Pero Ryan May sí estuvo bien involucrado en la dirección también de esa película. Sí. Y le enseñó cómo tocar el solo de Bohemian Rhapsody, de hecho, al actor. Ah, no Pero manches. sí, ese güey. Estuvo en el funeral de Stephen Hawking, Ryan May. Ajá, sí, eso sí es cierto. Estuvo en el Y funeral de Apanas, Stephen ¿no? Hawking. Pues, güey, son científicos. Los dos son ingleses. británicos. Sí, güey, el de las películas Ese de güey- terror, ¿no? Sí, No, güey, no. y sigue vivo, de hecho, ¿no? No sabía eso, güey. Sí, Stephen King sigue vivo, sí, sigue vivo. No sabía eso, güey. sí, estuvo ahí en el funeral, güey, sí. Era pues de Apanas, ¿no? De la colega. Pues es que y aparte creo que formaban parte también del Trinity College. No, y todo eso, güey. es lo que te iba a decir. Bueno, no sé si vas a platicar algo de él o ya nomás. No, nada No, más pues un dijo poquito. unas cuantas canciones, ya con eso lleva a No, pues, acabar o sea, de nada hablar más de él. él, justamente Brian May, pues nació en Londres en 1947 y él estudió matemáticas y física en el Imperial College de Londres. Exacto. Sí, Se graduó de física en 1968. y es astrofísico, ¿no? Ajá. Empezó su tesis doctoral en astrofísica en 1971. Él realizó sus primeras observaciones del espacio para su tesis en el observatorio de Teide en Tenerife. La música se cruzó en su camino y abandonó la carrera científica, aunque, o sea, sí la abandonó, pero después la retomó, Sí, después sí, de sí. 30 años, ¿no? Y terminando De su hecho, tesis doctoral en el 2007. Es lo que te decía, Doctoral. relativamente no tiene mucho que acabó su tesis doctoral. No. Y últimamente era como muy,
pues sí, ciertamente reconocido porque hacía mucha difusión de la ciencia, ¿no? Ajá, o sea, entre otras. Retuite ese güey, no hay que decirle. O sea, güey, papi. aparte de que Hello, eso. by Control Él, Podcast. sí, güey, pero digo, él es una persona ultra reconocida en el mundo de la música. Sí. Y además tiene un grado de investigador, ¿no? De una ciencia exacta. Entonces, aunque diga, I love physics, todos, no mames, love physics, y todos van a love physics, güey. Sí. Ese sí que nos aventará el 0.1% de sus fans. Sí. No, y aunque para la preparación que tiene, o sea, seguro tiene una formación matemática muy, güey. muy buena. Sí, o sea, científica en general, ¿no? O Ajá, sea, porque él, en su calidad de astrofísico, sí tiene que hacer experimentos, o al menos observaciones, Ajá. ¿no? De los astros o de lo que sea, y entonces tiene que reportar, o sea, no solamente matemática, sino metodológica, del método científico, o sea, es un científico al final de cuentas. Digo, toca la guitarra y... Pero ¿sabes más por qué lo digo? Porque, por ejemplo, no sé, hay ciertos países donde se divide mucho como matemáticas y física, ¿no? Ujú. Y en esos países, por ejemplo, Sí, van es muy más de la como mano, muy ¿no? unidos. Casi eres matemático y Ajá. eres físico al mismo tiempo. Sí. O sea, llevan Aquí en los México, mismos- sí Sí, hay como esa una división, ¿no? Tú eres físico y tú eres matemático. Ujú. No en todas las escuelas, pero sí se da mucho eso. Y allá es más como, casi es la carrera de física y matemáticas simultáneamente. Sí, como tiene que sí lo formaciones muy relacionan más, fuertes. ¿no? Ujú. Sí, pues es un personaje famoso, yo creo que no solo porque seas doctor en física, sino más bien, Porque es muy talentoso, güey. o sea, bueno, es muy talentoso Sí. como artista, como músico, y eso, aparte, o sea, no dejó su carrera de joven, ¿no? Lo que quería estudiar, y ahora, pues, no solamente o sea, más bien, en su calidad de famoso y de estrella, tiene esta posición para poder difundir Ajá. la ciencia, pues muy cómodamente, ¿no? O sea, como te Sí. digo, o sea, tú pones un tweet, haces una declaración en una de prensa de, estoy en matemáticas, chicos, yo soy astrofísico, y todos, no mames, es astrofísico, qué chingonería. Deberíamos hacer O sea- teorema. No, sí, o sea, No. justo, o sea, Sí, güey. mira, suena a mamado lo que tú quieras, pero justo ese estatus de estrella Sí. es el que le Impulsa. permite, no, es el que le haya permitido estar en el funeral de Stephen Hawking o de codearse con esa gente. Quizás si fuera un investigador Tradicional. cualquiera X, Sin plaza. quizá no tendrías esa chance. Sí, O sea, exacto. ese cuate no enseña en ninguna universidad, no tiene plaza en ninguna universidad. Sí hace investigación cuando quiere, porque él se puede financiar él solito, Sí. ir a Tenerife a ver los astros, ¿no? O algo así. O Sí, sea, seguro le dice, oye, quiero entrar al colisionador de partículas. huevo, güey. Pásale, Ryan May, ¿no? Ajá, O sea, exacto. como decía Miguel, ya su calidad de científico, más bien su calidad de estrella, lo deja acceder a los lugares que y además quiere. es una persona brillante. Sí, exactamente, O o sea, sea, tampoco es pendejo, ¿no? O Sí, sea, exacto, no está ahí porque toca en Queen, ¿no? O sea, está ahí porque, Sí, güey. está ahí porque la verdad es alguien muy capaz, muy inteligente, Pero, que justo güey, qué chido. combinó bien chido sus dos pasiones, güey. Y es que sí, lo que está padre resaltar es como mucha gente cree que está bien dividido, ¿no? Como de, güey, eres bueno para el arte y seguramente no eres bueno para otra cosa y hemos visto ejemplos, ¿no? Y particularmente el de él, que güey, muy bueno para la música. Ay, güey, pues el de Muy Coldplay bueno. no, también. pero digo, o sea, no son los únicos, ¿no? No, O sea, no, exactamente. no son los únicos. Hemos visto en otros capítulos de Por Contradicción que matemáticos son talentosos en música. O sea, Pues Oh, Ted Kaczynski, ¿no? Que era un violinista. era violinista O, chingonazo. por güey. espectacular, ejemplo, ¿no? o deportistas, ¿no? La morra que ganó. Ah, la medalla de oro, La güey. medalla de oro. Exactamente. Está Sí, Ana Kosenowska, ¿no? Algo así. Kissenhofer. Es por ahí. Ana Ay, Kissenhofer. ¿cómo es? Y pues Kissenhofska. para allá vamos. Porque bueno, ya hablamos de matemáticas y música. Pero también existen otros matemáticos que están o que han sobresalido en la parte de los deportes. Y el primer ejemplo, aunque quizás no es muy conocido aquí en México, pero en su país natal sí lo es. Pero el apellido sí lo van a reconocer. Bueno, yo creo que sí. Fue una persona pues muy conocida dentro del fútbol, como en las matemáticas, o sea, en los dos. Este sí fue conocido en los dos. Ok. Y es el danés Harald Bohr.
Sí. El nombre El quizás no, pero el El apellido. apellido, sí, sí. por Niels Sí, Bohr, sí, ¿no? Exactamente. Es el modelo del átomo, Del ¿no? átomo. Así es. Entonces, él nació en 1887 y murió en 1951 y es el hermano del premio Nobel de Física, Niels Bohr. Ujú. A la madre. Harald Bohr estudió matemáticas en la Universidad de Copenhague, donde se obtuvo su licenciatura en 1909 y obtuvo su doctorado un año más tarde. Un año más tarde, sí. o sea, el güey además era un pinche Genio. Era un genio, güey. Eran hermanos, Sí, güey. Y uno Nobel y el otro, sí. Su área de trabajo fue el análisis matemático. y el otro era un pentapichichi, ¿no? Sí, güey. Como Hugo Sánchez. Era- ¡Mi carnal, Era güey! Sí, Hugo güey. Ball, ¿no? Entonces, él empezó estudiando para su tesis doctoral la conocida serie de Dirichlet. Ujú. Luego, en colaboración con el matemático alemán Edmund Landau, obtuvo el conocido teorema de Bohr-Landau. Y fundó, junto con el matemático inglés Hardy, que ya hemos mencionado, Sí. el campo de las funciones casi periódicas. No, mames. Todo eso mientras Jugaba. tiraba un penalgo en el mundial de Oslo. ¿Qué es lo que viene 44, cagado, Todo, güey. todo eso mientras Sí, ganó güey. 3 Champions League. El bicho, güey. Sí, güey. Sí, era el bicho. Entonces, entre No 1915 y 1930 fue profesor en la Universidad Tecnológica de Dinamarca y después fue catedrático en la Universidad de Copenhague durante No 21 mames. años hasta su muerte. Esto es nada más es su parte de qué. Científica, ¿no? Científica. Matemática. Ahora, pero resulta que además de ser buen matemático, fue un buen jugador de fútbol. En 1903, con 16 años, debutó en el club Akademisk Boldklub del norte de Copenhague. En 1908 fue seleccionado para jugar con la selección danesa de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres, donde obtuvieron la medalla de plata, güey. Que por cierto, fue en Londres 1902, creo, ¿no? O 1904 o algo así. Ajá. creo. Porque nosotros ya hablamos de ese de Londres. Ah, de De los los errores calendarios de errores sí, matemáticos 1 cuando los rusos llegaron por un tener mes otro después, pinche ¿no? Una calendario madre así. pendejo. Sí. Entonces, al final Sí, como un mes después, ¿no? Sí, un mes después. Al final este güey, sí, como decías, ¿no? Quizás no fue un mundial, pero fue unos Juegos Olímpicos. Es que no sé Sí. cuándo se creó el mundial, no tengo ni idea. El Ya mundial es a partir- viejón, ¿no? Sí, pero no Sí, recuerdo no sé. cuándo. Y fue el primer mundial fue en Uruguay. Sí. Eso sí, y fue en, no sé, la verdad, ahorita voy a decir una pendejada si digo alguna década, pero Pero fue bueno, en el este güey- siglo XX. Pero él fue a jugar, bueno, fueron a jugar los Juegos Olímpicos a Londres y ganaron la medalla de plata. O sea, No mames, ¿sí? güey, además medallista Sí, olímpico. sí. Y la jugaron, y volvió a jugar con la selección danesa en 1910 contra Inglaterra. Se convirtió en una celebridad como jugador de fútbol hasta el punto que cuando defendió su tesis doctoral, dentro del público asistente había más fans de fútbol que personas del ámbito de las matemáticas. No mames, güey. Cuando acabó dice, ¡sí! Lo que todos así, sus Este, cánticos europeos, ¿cómo se como llaman dice Alex Lora. Estaban las barras, ¿no? Ahí Sí. Pero, o sea, estos güeyes están cabrones porque, o sea, el se hermano, llama? Güey, premio Nobel. Sí, güey. o sea, Este güey medallista sí, olímpico sí, y los- además conocido por Sí, su sí, trabajo sí, en sí, análisis sí. matemático. Lo que es comer bien desde chiquito en un país de primer mundo, güey, sí. Lo que es no pasar hambre. Sí, es la verdad, Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, pues yo ganar un Nobel. Ah, pues yo voy a ser medallista olímpico. Va, Está bien. Vamos, jalo. Ah, sí. Todo bien. Este es un No ejemplo, mames. ¿no? Aquí no Y está conocido, pero ahí sí. todavía no inventaba la Fields, ¿verdad? No sé, güey. Porque seguro No. se le hubiera llevado este güey si Sí, ya hubiera no, estado no, vigente. Sí, no creo. No, la verdad no sé. Tenemos que hablar Sí. de la Fields, güey. Bien, De bien, ya, la del historia, chisme, güey, como del el chisme chisme. de Fields. Otro de estos ejemplos en el deporte No mames. es el jugador inglés, el jugador de fútbol inglés, Glenn Johnson, que nació en Londres en 1984 y él jugó entre los años 2002 y 2019 en 6 clubes ingleses distintos, conocidos, el Chelsea, el Liverpool y sí, además de esto Con jugó Kuno Becker. 54 partidos internacionales, Con la selección inglesa, güey. jugó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y sale en el FIFA, güey, ¿no? Sí, en ya el es FIFA 2005, güey. 10 personajes del FIFA, güey. Y también jugó en el Mundial de No, Brasil en- 2014. En el FIFA Sudáfrica, güey, sacan su propio Sí, juego. sí, su sí, sí. Copa Mundial Sudáfrica. No mames, güey.
¿Sí? ¿En cuál otro mundial también? Jugó en el de Sudáfrica y en el de Brasil, los dos seguillos. Sudáfrica 2010, Ujú. Brasil 2014. O sea, él es más conocido, claro, por el fútbol. Sin embargo, él en el 2002 empezó de manera paralela su carrera como matemático. Así, ay, ahorita vengo. Bueno, En sus tiempos libres, güey, cuando le estuviera estirando, güey, de los entrenamientos. Ay, espérense que tengo examen, ¿Cómo chavos. se demuestra el teorema, güey? Ah, sí, ya salió. Ya me imagino ahí tirando haciendo un tiro libre. Pues epsilon es. Ah, ¿no? sí, güey. ¿Cuánto vale delta? Y ya Tiro metiendo parabólico, gol. Y jugaba bien, porque para los equipos güey, pues de era- Liverpool y el Chelsea. No, y aparte si fue seleccionado de la inglesa, Inglaterra güey. en varios mundiales, pues era. Sí, eso no, o sea, Digo, yo no Inglaterra- soy tan fanático del fútbol, pero seguro si hay un fanático, seguro que ubica el nombre. Sí, se decidió a estudiar matemáticas. Seguro te está agarrando su playera diciendo, yo sabía que tú eras buenísimo. Es que los argentinos son los más fans, ¿no? Del fútbol. Mi bicho Y- hermoso, Messi, mira Messi. Mira, Mira Messi. Es precioso. Entonces, y el último, que es un ejemplo, ¿Cómo ¿no? crees? ¿Cómo crees que habla mal de Messi? Por Dios, ya, perdón. Y pues resulta que Messi también es matemático. En sus ratos Y el libres, bicho, ¿no? ¿no? Y el- Ok. No es entonces, físico, el otro es matemático para mantener toda esa disputa. esa disputa, sí. Y el último del que vamos a hablar es un exfutbolista camerunés que se nacionalizó francés y se llama Jean-Alain Poussin. Ah, es cierto, bueno, güey, quién sabe cómo se pronuncia, ¿no? Jean-Alain Poussin. ¿Cómo? A ver el francés. Jean-Alain Poussin. Alain Poussin. Y nació en Camerún en 1979 y jugó con diferentes clubes europeos, como uno que se llama La Havre, así, güey. Jugó también con el La Ciopa. Rangers escocés, Con la- el Newcastle, que es un equipo. El Newcastle Ajá. es El- conocido. El Newcastle Gracias a salió Kuno en Becker, gol, güey. salió en gol Ah, 2. Gracias a Sí, Kuno cierto. Becker por gol, güey. Entonces, ¿era Gol gol, uno y o gol- se llamaba fútbol? No, No, se llama gol, gol, güey. gol. Gol, en gol es la primera de gol es cuando llega al Newcastle de México, ¿no? Y lo ficha. Y después en el gol 2 Juventus, ¿no? es cuando no lo ficha Real Madrid. En la segunda es cuando lo ficha Real Madrid. Sí, que sale Zidane Sí, y exacto. Beckham, ¿no? En la peli. También jugó en la Juventus de Turín No mames. y en el Olympique de Lyon. De Lyon. Ajá, bueno, Lyon, ajá. Ajá, sí, eso. De Dice. Dice. Y El también Olympique jugó de Lyon. y también jugó en la selección francesa. Él se graduó de matemáticas. No Sí, mames. güey. Y él se graduó de matemáticas por la Universidad de La Havre. Sí. O sea, entonces sí jugó con Zidane. O sea, es la historia de Kuno Becker. No, o sea, en ese güey se inspiraron, güey. Nada más que no fue. Camerunés. No fue africano, sino fue latino. güey. Vamos a dar un poco de Por- difusión por- a Latinoamérica. Porque los latinos eran más mainstream en ese momento que los africanos. Y eran más güey. fans de fútbol en Hijos ese de momento. puta, güey. Y ese es nuestro capítulo del día de hoy. Güey, está chingoncísimo, güey. Pero vamos a tener, obviamente, más episodios de esto porque. Es volumen solo- 1. es Volumen volumen 1. uno porque hay unos que también dices, güey, esos son. Hay más, hay muchos más y en otros ámbitos. No, y que digo, está chido porque son como tal, son historias cortas de rápido de su vida que no dan para un capítulo, ¿no? Entonces, está bien meterlos en uno como a todas las figuras famosas que también son científicos. Está No, pero, de lujo pero que sí, hagas la neta este- sí es admirable lo que hacen. Sí, güey. ¿Por qué? Porque uno, ¿en qué sentido? Uno lo ve con estudiantes, compañeros de la universidad. Son completamente monofocales, ¿no? Solo se enfocan en la carrera. Y te das cuenta de estas personas que hacen una actividad ultra Bueno. profesional. Nosotros tenemos, o sea, digo, nosotros conocemos muchos compañeros de la carrera que se dedican a otras cosas, o sea, también, Sí. por ejemplo, nuestro compañero que es músico, que toca el saxofón en un Ah, grupo de sí, ska, claro. ¿no? Sí, Plata. Luis Plata, Plata. ¿no? Saludos a Luis Plata. Dijo plata, ¿no? Plata no es. Digo, ahorita no. ahorita es como el primero Sí, güey. el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, pero seguro hay muchos más, o sea, No, Migue, y- que tocaba en el grupo. de música latinoamericana. Americano. Sí. Pero pues, está chido, ¿no? Está Esa chido, dualidad sí, en sí, tus sí. actividades. Sí, pero, digo, tal vez porque no estamos muy inmiscuidos como con muchos compañeros, pero como se Miguel, yo que Es porque en la UAM no había actividades deportivas Y aquí- de seriedad. Y güey, aquí también. es donde está Sí. chido. Los invitamos a que en los comentarios pongan sus compañeros. yo soy, o que Yo, o, además de ser matemático, hago soy, esto, ¿no? soy teibolero, ¿no?
Sí, Está- güey. se vale, Te se digo, vale. requiere habilidad, güey. Ah, ¿Has visto claro. cómo hacen acá para bajar del tu... El No, pirulito. mames. No, bueno, yo no he visto. El capirucho, güey. Invertido, güey. Creo que eso es todo menos bajar de un tubo. Creo que capricho eso. Sí, güey. Sí. No, pero sí está chido. O sea, No, sí. pongan en los comentarios. Sí, yo güey. además de ser matemático me dedico a escribir, literatura, lo que hagan está chido. O si conocen a alguien, pues etiquétenlo. Sino que yo conozco uno que es matemático y es taxista, cosas así. No, déjenme platicarles que Y es desempleado, ¿no? digo, igual y no me, ya hace mucho que no tengo contacto con él, pero tuve un compañero en la preparatoria que se llamaba Jaime. Y este cuate, bueno, estudiamos en Puebla, yo estudié en Puebla la preparatoria, y él entró a la UAP a la licenciatura en matemáticas, porque nuestra profesora del último año de la preparatoria era matemática. Entonces él entró en matemáticas y estudió un año en la licenciatura en matemáticas en la UAP. Yo, pues ya, yo estaba estudiando filosofía, pero después me entero, o sea, como 2 años después o 3, me entero que el güey ganó un premio, o sea, está documentado, ganó un premio de literatura o sea, era un premio por la Universidad de Sinaloa, la UNAM y no sé cuál, y le premiaron en la feria del libro del Palacio de Minería. Ajá, y publicaron su libro y todo. No Así, man. güey, y el güey estudiaba matemáticas, Sí, güey. es que- Después ya yo platiqué con él, porque fui a la premiación, me lo encontré y crucé unas palabras con él. Me dijo, no, pues sí, la verdad es que no me hacía muy feliz las matemáticas. Era bueno, o sea, yo también me acuerdo que era bueno. Éramos 3 los que éramos buenos en matemáticas y... Humilde, humilde. René. digo, pero digo... Solo había yo- 3 en Puebla. pero bueno, ya dijimos güey, pensamos bien, que era sí, bueno, sí, ¿no? sí. O sea, y se metió a la carrera de letras aquí en la UNAM, en me México. gustó más. Sí, Y es un entonces mole, fue cuando, güey, ganó el premio y publicó su libro. ¿Qué pedo, güey? O sea, alguien también así. A mí me tocó esa persona conocida. Digo, y seguro hay gente en varias universidades que se dedican a otra cosa Otras cosas, Ujú. claro. pero pues ya vieron que se puede, ¿no? Hacer Otras actividades. y a nivel de llegar a Pues fíjate. tener que, una banda como Coldplay. Así como pequeño nada más comentario. Uno de los de la medalla Fields, que ahorita es el estadounidense, esos estadounidenses que tienen cara de asiáticos, ¿no? Sí, que se nacionalizan, ¿no? Ajá, no, pero este sí es estadounidense, nada más que pues. Sus Pues papás eso- tal vez son inmigrantes. A ver, bueno, Pero creo el que 90% creo de que las era- personas de Estados Unidos son Sí, inmigrantes, ¿no? pero sus papás, no, más bien él, perdón, creo que es, además de matemático, creo que estudió poesía. Y ganó la medalla Fields. Eso. Y es de los recientes. Pero bueno, ese fue nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a que se suscriban, además de que escriban ahí en los comentarios a qué otra cosa se Porque dedican. también te falta, pues, en otro hablar de escritores y matemáticos. Pues ¿no? para allá vamos, por eso este es el volumen. Uno. Ese es Te quedas pensando Entonces, ¿qué volumen es? ¿Qué volumen? Es el primero. Pero sí. por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, ahí dejen los comentarios, sus redes sociales. Ahí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí me encuentran en todos lados como Edo, un humano más. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda, al podcast. El podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio, en YouTube como Por Contradicción Podcast. Suscríbanse, por favor, denle like, comenten, Si tienen la compartan. oportunidad de ser Patreon, nos apoyan un montón. Eso hace que nosotros podamos seguir haciendo el podcast. Pues bueno, les deseamos un